Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu lección desde Puerto Rico hacia el mundo. Y hoy, como siempre, ¿verdad? Tengo a mi hermano, compañero Alexander. Alexander, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios. Ya empezó el calorcito por acá. Yo no sé allá, yo creo que allá estaba más caliente que acá. Acá por acá ya empezó el calor. Ya era hora de que empezara el calor ya acá. Aquí hay calor, hoy hay lluvia, una vaguada, el viernes otra vez calor, así que aquí está todo bien inestable el tiempo, pero nada, la lluvia es bendición también, así que O sea, sí. bien, para comenzar, vamos, como siempre, Alexander, eh, llévanos, ¿verdad?, ese trono de la gracia por medio de la oración, por favor. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias, Padre, porque tenemos la bendición, el privilegio de poder abrir tu palabra nuevamente y estudiar tu palabra, Padre. Como siempre te pido, que seas tú el que habla y no nosotros, que nosotros solamente seamos instrumento tuyo, Señor. Que el Espíritu Santo sea que está a cargo de este podcast, Señor, y que sea tu mensaje el que se llegue, Señor. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, y como siempre, ¿verdad? Recordando nuestras redes sociales, Alexander, di las tuyas rapidito. Sencillo, en Eyes on the Cross, en YouTube, Eyes on the Cross, Eyes on the Cross, Eyes on the Cross, ahí, arroba Eyes on the Cross, ahí puedes conseguirnos en YouTube. Ya tú sabes, ahí tenemos un par de podcasts chéveres, hablando sobre la Biblia, personas que tienen diferentes testimonios, incluyendo Edwin del Valle, el último que tenemos fue Maribel Soto, así que búscanos y dale share, dale suscríbete, dale like a los videos para poder ayudarnos a poder llevar el mensaje a otras personas también. Y como siempre también, ¿verdad? Mis redes sociales del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Nos puedes buscar también en Instagram, usted pone del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que comparta esos videos para que pueda bendecir a otros y nos pueda ayudar, ¿verdad? Suscribiéndose, dando la campanita a nuestros diferentes ministerios. Así que bendiga a otros, ¿verdad? Por medio, y nos ayuda a nosotros también, por medio de este programa de la lección. Bien, vamos entonces a la lección, Alexander, el fundamento del gobierno de Dios. Y tú sabes que a mí me gusta comenzar por el título, me gusta ver, desmenuzarlo. ¿Qué me puedes decir? Bueno, el fundamento del gobierno de Dios, ¿qué puede hacer? Un fundamento es de dónde se para ese gobierno, qué es lo que está, cuál es la base de ese gobierno. Pero vamos a estar hablando hoy sobre la base de ese gobierno de Dios. Ya usted sabe, ¿verdad? Que Dios tiene un gobierno y el gobierno se legisla, ¿verdad? ¿Por qué? Por las leyes. Así que es importante que nos demos cuenta de eso. Dios tiene leyes y Dios en el universo ha hecho leyes. Inclusive, Alexander, sabemos que está la ley de la gravedad. Dios dijo, la ley de la gravedad, ¿verdad? Si yo tiro algo para arriba, aquí en la Tierra, ¿qué va a pasar? Tiene que, Va a ¿qué? caer. Va a bajar. Va a caer. Va a caer. Y si yo vengo y me tiro, si yo me paro en un edificio y digo, yo no creo en la ley de la gravedad, eso es embuste, me voy a tirar ahí y me voy a quedar flotando. ¿Qué tú crees que va a pasar? Chacho, en la mente tú ya sabes. ¿Sabes qué? Si violo esa ley, ¿qué va a pasar? Voy a quedar como un sapo espacharrado ahí, ¿verdad? En el piso, en el suelo. Así que las leyes de Dios están ahí. Que tú o yo, ¿verdad? No queramos obedecerlas es otra cosa. Pero están ahí y siempre han estado. Así que el fundamento, como dijo Alexander, de la ley del gobierno de Dios es su ley. Es su ley. Bien, vamos al versículo de memoria que nunca memorizamos. Y yo digo esto, hermano, sarcásticamente, ¿verdad? Sarcásticamente. Pero cuando usted va a la iglesia, y ahora hablo, ¿verdad? Esto es como si fuera un chiste interno de los adventistas. Cuando vamos a la iglesia, dice versículo para memorizar, pero nadie se lo memoriza. Por eso es que yo digo eso. Pero nada, eso era una aclaración. Alexander, léenos el versículo. Bueno, sencillo, dice, tú dices que nadie se lo memoriza, pero este es mucho que la gente se lo sabe.
Oh, sí, sí. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Bien, y ese versículo está súper interesante, ¿verdad? Porque Ujú, hemos estado estudiando símbolos, fechas, y aquí nos habla ya otra vez, ¿verdad? Del dragón. Y cuando buscamos eh, sobre el símbolo del dragón, es Satanás. Pero, ¿qué pasa? Vemos que el dragón también es reino. ¿Por qué? Porque se utilizó reinos ¿para qué? Para destruir a quién, al Hijo de Dios. Porque dice, ujú. entonces el dragón se airó contra la mujer. Buscamos en la Biblia significado de mujer, que es iglesia. Así que como nosotros hablamos en las elecciones pasadas, para tú saber el significado de un versículo, tienes que buscar otro versículo, ¿verdad? Y eso lo Ujú. estudiamos. Así que la mujer en la Biblia es la iglesia. Vemos que el enemigo se iró contra quién, la iglesia, y fue a combatir el resto de sus hijos. O sea, la mujer salieron sus hijos. ¿Qué pasa? El Ujú. dragón combatió a la mujer, pero lamentablemente la mujer, pues, ¿qué pasó? Pues el enemigo se infiltró en la iglesia, Ujú. pero de la iglesia, ¿verdad? Salió, ¿verdad? Un remanente. Y entonces, que dice, fue a combatir el resto de sus hijos. Y ese remanente tiene unas características, Alexander. Una es que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y tienen que el testimonio Testimonio de de Jesús. Jesucristo. Así que esas dos características para tú saber ese pueblo final de Dios es que guardan los mandamientos, pero la pregunta es, ¿qué mandamiento? ¿Y qué significa el testimonio de Jesucristo? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que vamos a estudiar en la lección, porque sabemos que estaba la ley moral y estaba la ley Ujú, ceremonial, y vemos que ujú. sí, Cristo, como dice en la Biblia, clavó en la cruz del Calvario la ley, pero la que clavó fue la ceremonial, la que ya verdaderamente nosotros no tenemos que matar cordero y todas esas ceremonias que se hacían. Pero la ley moral es el gobierno de Dios, es el fundamento, eso no cambia. Así que eso siempre ha estado. ¿Y qué pasa? Que es el testimonio de Jesucristo, que ese pueblo del fin dice que el testimonio de Jesucristo es el que tiene el espíritu de la profecía. Ese pueblo iba a saber de profecía porque ya todas las cosas estaban escritas. ¿Y qué pasa? Ese pueblo, pues en su inicio, ¿verdad? Iba a tener que ese don de saber de profecía. Entonces, tú te das cuenta que cuando comienza el chasco, en 1844, comienza de una ¿qué? Profecía. De una profecía. Así que el pueblo del fin nace de una ¿qué? De una Una profecía. profecía. Aunque Ujú. hablamos, ¿verdad? Que Miller se equivocó en el evento, eso ya lo hablamos en varias lecciones, pero la fecha estaba ahí, la profecía estaba ahí. ¿Y qué pasa? De ahí en adelante, pues empiezan a estudiar la palabra, empiezan a estudiar más y comienzan a estudiar ¿qué? Alexander, el santuario. Ujú. Sí, porque ¿dónde iba a ocurrir lo que ocurrió en 1844? En el En el santuario. santuario, que Cristo Ujú. iba a pasar del lugar santo a dónde? Lugar Al lugar santísimo. santísimo. ¿Qué se hacía ahí? La purificación de qué? De los pecados. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo adventista, que es el que nace de esta profecía después, se empieza a estudiar y comienza a estudiar el santuario, cada parte del santuario, y de ahí empezó a sacar un ejemplo. ¿Qué había dentro de qué? Del arca. ¿Entiendes? ¿Qué significaba parte de los mandamientos que lamentablemente pues la bestia anuló? Todas esas cosas comenzaron a aprender, la verdad, los adventistas. Por medio de aquel chasco que ocurrió, después ellos se quedaron estudiando, se organiza la iglesia y comienza, ¿verdad?, a darse cuenta, y eso lo vamos a estudiar más tarde, el mensaje que llevaba esa iglesia del fin, que es el mensaje del qué?
del tercer qué. Tercer Amén. tercer ángel. Alexander, ¿algún comentario de esa parte del sábado? Mira, yo quiero decir algo. Esto es Ajá. como quien dice un testimonio mío. Cuando yo un momento dado me descarrilé, como dicen, que quise volver a la iglesia, fueron dos versículos los que me hicieron volver a la iglesia adventista, donde yo vengo ahora. Ese fue uno, y el otro que está en Apocalipsis 14, que vamos a hablar más adelante, en la lección para que no me equivoco, la del jueves. Este, fueron esos dos versículos. Gente, ¿tú quieres saber cuál es el verdadero pueblo de Dios? La Biblia te lo dice. O sea, eso no hay que buscar ciencia, no. Ahí te lo dice. Y ese es uno de los versículos. Ahí te lo dice bien claro. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Más adelante hablamos del otro. Bien, vamos a la parte del domingo, el santuario y la ley. Y como estaba diciendo ahorita, ¿qué tiene que ver el santuario y qué tiene que ver la ley? Pues sabemos que en el santuario, ¿verdad? En el último lugar está el arca del pacto. ¿Y qué había allí? Pues en el arca del pacto se encontraban las tablas. Y como Alexander, no sé si se acuerda que él explicó en una parte de que el mismo santuario que había en el cielo, en la tierra que se construyó, era una copia exacta. Pues, ¿qué había ahí? Lo mismo que había allá, lo había que acá. Y allá, pues, dice Juan, en Apocalipsis 11:19, Alexander, dice, y el santuario de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio? Y el arca de su pacta se dejó, ¿qué? ¿Ver dónde? En el santuario. Así que había un santuario, pero también había un ¿qué? Un arca. Así que esa arca que se creó en la tierra es una réplica de la que había donde en el cielo. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Dios en su gobierno, su ley es los 10 mandamientos, esa es su ley. Entonces dice que la visión que él ve, ¿verdad?, para entender, debemos de mirar, ¿verdad?, hacia allá. ¿Por qué? Porque, como dije, estaban los ritos, era la ceremonia, pero que era la ley mosaica, pero estaba la ley moral. ¿Y qué pasa? ¿Qué permanecía en el arca? Oculta durante años, ¿verdad? El arca. ¿Verdad? Había el arca y dentro del arca, ¿qué era lo que había? Los 10 ¿qué? Mandamientos. Entonces, cuando sabemos que en el 1844 comienza algo que es el juicio. Si hay un juicio, Alexander, a nosotros nos tienen que, ¿qué? Por una ley, ¿verdad? Exacto. Nos van a juzgar, ¿por qué? Por una ley, porque si hay un juicio, tiene que haber una ley. ¿Qué ley es que nos van a juzgar? Pues no es la ley ceremonial, es la ley que de los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa? La visión dada a Juan indica que poco después de las visiones del capítulo 11, es decir, cuando la Biblia se extendió masivamente al principio en el siglo XIX, comenzó ¿qué? El juicio ¿en dónde? En el cielo. Que eso es lo que... O sea, así que vemos que es importante lo que ocurrió en el 1844, que comenzó que el juicio. Y vuelvo y repito cuán importante era que el arca estuviera ahí, porque dentro del arca estaban ¿qué? Los 10 mandamientos. Y esa es que la ley que van a utilizar para juzgarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es importante que cuando el sacerdote llegaba a ese lugar, lo hacía cuando, una vez que una vez al año, porque el sacrificio de Cristo iba a ser solamente ¿qué? Una vez. Así que dice que cuando él entraba en ese lugar, ahí aspersaba la sangre encima del propiciatorio, la tapa, ¿verdad? Esa era la sangre de ese cordero que simbolizaba ¿a quién? La sangre de Cristo. Entonces ahí era que se expiaban los pecados. Pero el pueblo estaba asustado porque ese era el día de ¿qué? Del juicio, el día de Yom Kippur. ¿Y qué pasa? Hasta el sacerdote, que lo hablamos también, si no estaba bien ante Dios y no había confesado los pecados, también podía fallecer. Que parece que nunca ocurrió, ¿verdad? Porque no lo registra la palabra. Pero importante, el santuario
es mega importante para nosotros. La gente piensa que eso era ya. No, no, ¿por qué? Porque ahí es que está ocurriendo ahora mismo el juicio de Dios y lo está haciendo por medio de que de su ley, que su ley es que el carácter de Dios. ¿Algún comentario en esa parte del domingo? Mira, solamente el domingo yo tengo el único comentario que puedo poner es que la ley nos señala, la ley nos señala, pero la sangre de Cristo nos limpia. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Es bien importante saber lo del santuario, porque el pecado se va a recordar hasta en el día del juicio. Eso está, yo creo que esa está la misma lección. El pecado se va a recordar hasta en el día del juicio. Pero cuando pasa la expiación, que el sacerdote tira la sangre sobre el arca y eso, rápidamente lo que está representando es que a través de la sangre de Cristo, ese pecado se va a ser limpiado y ya se olvidó la cosa. Pasamos la página. Eso es lo único que tengo que decir el domingo, que es bien importante, aparte de lo que tú dijiste, que también es bien importante entenderlo, porque hay que entenderlo para poder entender lo de la ley. También hay que entender que así como hay una persona que nos señala, también está Cristo Jesús que nos limpia. Bien, vamos a la parte del lunes, la inmutabilidad de la ley de Dios, Alexander. La inmutabilidad de la ley de Dios. Y como siempre hay unas preguntas en la lección, que eso pues usted tiene que buscarla y hacerlo usted mismo. Pero hay un versículo en esa pregunta que es bien, para mí es bien importante, que dice, no penséis que he venido a anular la ley o a los profetas. Escucha, no he venido a anularlo, sino a darle cumplimiento. Interesante, ¿verdad que sí? Porque hemos estado hablando sobre profecía todo este tiempo y todo lo que está pasando, más ahora estamos hablando sobre la ley de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, que la ley de Dios no cambia, ¿sabe? Y eso, sencillamente, cuando pensamos en eso, yo lo digo que la ley de Dios no cambia porque hay muchas personas, inclusive hay muchas otras denominaciones que tienen como doctrina popular, vamos a ponerlo así, de que Jesús abolió los 10 mandamientos en la cruz. O es así o no es así, ¿me entiendes? Entonces, cuando vemos todo esto, cuando vemos los reformadores que empezaron a estudiar la profecía y empezaron a hablar del santuario, se dieron importante de lo importante que era la ley de Dios en el santuario. Lo importante. Por eso fue que decían, oh, es que va a venir un juicio, oh, pues, porque ellos entendieron que la ley de Dios es importante para el juicio y para las profecías que pasaban. Sí, en la cruz, como tú dijiste muy bien del Valle y como se ha dicho muchas veces ya anterior en las otras lecciones, la ley ceremonial fue destruida. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ti y por mí. Y a la vez que Jesús murió por ti y por mí, ya no tiene que ir allá al sacerdote, darle una oveja, poner la mano sobre la oveja. Tú no tienes que hacer nada de eso, o todavía se hace. Yo por lo menos yo no lo hago. ¿Sabes? Yo tengo a mi Cristo Jesús y yo me arrodillo y pido al Señor y le digo las cosas y gracias a Dios que Él murió por nosotros. ¿Sabe? La ley moral, sí, es eso. Pero la ley como tal es eterna. La ley no cambia. Esa ley no va a cambiar jamás y nunca. Y una cosa bien importante, ¿por qué la ley es, y esto sí que es importante, ¿por qué la ley no cambia? Del Valle te voy a hacer una pregunta. ¿El carácter de Dios cambia? No. La ley representa el carácter de Dios y Dios no cambia. Ahí mismo te lo dice en Mateo 5:17. Ese fue el mismo Jesús que dice, yo no vine a anular la ley. ¿Y por qué otra gente dice, oh, fue anulada? Si Jesús mismo dijo que no iba, ¿sabes? Jesús no cambia. ¿O acaso cuando Abraham tuvo a Isaac y tuvo a Ismael, la promesa cambió para Ismael? No. La promesa también, aunque fue para amar, pero la promesa se cumplió a Ismael también. El carácter de Dios no cambia. ¿Sabes? El carácter de Dios, eso no cambia. Y como vemos y como sabemos, el arca celestial, o mejor dicho, el arca de aquella tierra, era básicamente la misma arca del cielo. Por lo tanto, hay que entender eso bien importante porque no cambia, Dios no cambia. Y por lo tanto, lo que se representaba en el cielo estaba en la tierra, estaba pasando en el cielo, ¿me entiendes? Por lo tanto,
Si no entendemos eso, tenemos que entender que la ley no solamente estuvo aquí en la tierra, también se guarda en el cielo, ¿sabes? Esto es, mira, ahí va, paralelo, igualito, ahí no cambio. Entonces, ¿qué pasa? La justicia, todo lo que pasa a través de la ley, ¿sabes? Lo que tienes que hacer para ser justo. ¿Qué tengo que hacer para que ser una persona buena? ¿Qué tengo que hacer para poder, mira, ahí está, los 10 mandamientos te dice todo, lo moral y sobre Dios, porque los primeros 4 mandamientos son para Dios y los últimos 6 son para las demás personas. La ley es una, como quien dice, un mapa de cómo tú puedes comportarte y todo eso. ¿Y qué pasa? La ley es eterna y refleja el carácter de Dios. ¿Cómo yo puedo tener el carácter de Dios? Pues mira, la ley, no hay más nada. No tienes que decir más nada. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes el carácter de Dios cuando tú guardas la ley. Y eso el diablo le molesta. A Satanás, por eso es que te ataca tanto la ley. Porque a Satanás no le gusta que tú busques el carácter de Dios. ¿Sabes? Tú no, ¿sabes? No es que tú quieras ser como Dios, es que tú quieras vivir en santidad y qué sé yo, y a la, ¿cómo es? Bien ante los ojos de Dios. Bien, yo quiero decir algo ahí, ¿verdad? En esa partecita, y es para ponerlos a pensar, Alexander. Ajá. Sabemos que en Zumba. Mateo 5:17 dice que yo no vine a violar, ¿verdad? A anular la ley ni a los profetas, sino que he Ujú, venido a qué, a hacerla qué, cumplir. Cuando ujú. Jesús dijo eso, cuando Jesús dijo eso, todavía lo que dice de que ya está abolida la ley, todavía no se había escrito. No, ¿De qué ley estaba hablando Jesús? Pues estaba hablando del Viejo Testamento, ¿verdad? Que Éxodo 20. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no, porque dice que aquí en el Nuevo Testamento dice que vino en la cruz a anular los mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a escuchar a Jesús primero, hay que escucharlo. Y todavía no estaba escrito en el Nuevo Testamento. O sea que eso todavía no estaba escrito. Cuando él dijo eso, dijo, yo no vine, no pienses que vine a abrogar la ley ni los profetas. Yo he venido a que se cumpla. Todavía que yo no estaba escrito. Así no, que, ¿qué ley era que se estaba refiriendo? A la ley a la moral. ley. ¿Me entiendes? Ujú. A la ley moral. Esa ley moral, como tú dices, es inmutable. Eso nunca cambia. Así que algo que tú te tienes que poner a pensar. La gente que coge esa muletilla de no, eso se clavó en la cruz. Sí, pero entonces cuando Cristo dijo esto, todavía esto no estaba escrito. ¿A qué ley se Ajá. estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la ley moral, Éxodo 20, porque todavía no se había escrito nada del Nuevo Testamento. ¿Entiendes? Que es donde está escrito esa parte. No sé si me vas entendiendo ese punto, ¿verdad? Sí, sí, no, no, por eso fue que yo puse bien, enfaticé que el carácter de Dios no cambia, ¿sabes? El carácter de Dios, ¿sabes? Dios no cambia, Dios lo que te va a decir no va a cambiar. Por eso es que tú dices que cuando Jesús dijo eso, él se refería a los 10 mandamientos que están en el Pentateuco. Exacto, exacto. Bien, vamos a la lección del martes, ¿verdad? El sábado y la ley. Wow, Uy, ¿qué tiene que ver el sábado y la ley? Dice, la creación habla de nuestro valor a la vista de Dios. No estamos solos en el universo. No somos una partícula de polvo cósmico ni un accidente genético. En otras palabras, la hipótesis científica común de los orígenes de la vida, que ha sido acogida por los medios de comunicación y la cultura popular, presentan una visión de nuestros orígenes que es en todo sentido incompatible con el relato bíblico, que salimos del mono, salimos de una explosión, que se... No, vemos que es incompatible, ¿verdad? Con la creación de Dios, como Él la formula por medio de Génesis, ¿verdad? Estamos aquí porque Jesús nos creó y Él es digno de nuestra adoración, no solo porque nos creó, sino también porque lo más importante, nos redimió. Así que la creación y la redención son la esencia de toda la verdadera adoración. Por lo tanto, el sábado es vital para entender el plan de salvación. ¿Por qué? Porque vemos que el sábado tiene que ver con que con la creación. Porque cuando Dios termina el viernes, ¿qué hace el sábado? Descansa de qué? De toda su creación. Entonces, ¿qué pasa? El sábado, ¿de qué nos habla? Nos habla de qué?
de que Dios es ¿qué? Creador, pero no nos habla también que Dios es creador. También cuando Dios hace su sacrificio, cuando a él lo crucifican y muere, ¿qué día descansa? El Descansa sábado. el sábado. ¿Y qué pasa? Es simbolismo también de qué? De redención. Así que esa es la importancia. Y el enemigo, lamentablemente, porque no quiere que sepan esto, porque te habla de Dios como un Dios creador, que Dios nos creó, que hay mucha gente que ha hecho, no, Dios no nos creó y otras hipótesis y otras cosas, pero ¿qué pasa? Simplemente el sábado es súper importante porque Dios nos habla de Dios como creador y Dios como redentor. Así que nos habla de su amor también, Alexander, el amor tan grande que Dios tuvo por nosotros. Porque te voy a decir algo y esto para que piense también la audiencia. Dios podía hacerlo fácil en su trono allá como rey de reyes y señor de señores. No pasar trabajo de decir, pues ¿saben qué? Los perdono a todos y ya, no había que morir. Pero como tú dijiste que Dios no cambia, no hay variación, dice que la paga del pecado es que la muerte. Así que había que morir y un ángel no podía morir. Un ser humano no podía morir. Ese sacrificio no podía ninguno, solamente el mismo Dios, el Hijo de Dios. Así que Él baja, se hace hombre, ¿verdad? Y muere por los pecados tuyos y los pecados míos, de todos, ¿verdad? Simplemente porque nos amó y que quería que nosotros no nos perdiéramos. ¿Por qué? Porque lamentablemente si Él no hacía eso, toda la raza humana se iba a perder, Alexander, nadie se iba a salvar. ¿Sabes qué pasa? Cristo venció al enemigo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y el sábado es sumamente importante, ¿verdad? Porque te dice, acuérdate. ¿Y por qué te dice acuérdate? Porque lamentablemente él sabía que en el futuro el enemigo iba a trabajar tanto, dice, cambiando la ley y los tiempos, tratando que se iban a olvidar de qué, del sábado. ¿Y qué sucede? Lamentablemente es un mandamiento. Y no está al principio ni está al final, está en el medio, el cuarto mandamiento. Está ahí para que no digas que le añadieron acá. De hecho, la Babilonia le quitó porque lamentablemente ese mandamiento lo quitó y quitó lo de la adoración, ¿verdad? De imágenes. Pero, ¿qué es lo que quiero llevarlo? Que ese día es un día especial que Dios quiere, ¿verdad? Y separar para que tú y yo, todos los días son de Dios, pero el día que escogió Dios para santificarlo, o sea, para separarlo, que lo hizo santo, fue el sábado. Y no hay que buscar más nada. Así que qué importante, ¿verdad? Es en el plan de la salvación el sábado. ¿Y qué tiene que ver con el santuario? Volvemos a lo mismo. Es parte de su ley, porque está dentro de qué? De los 10 mandamientos. Alexander, ¿algún comentario en esa parte? No, no, me te estás diciendo, tengo los puntos aquí y es lo mismo, mano. Y hay algo que es bien, que es bien importante, es que, que el sábado nos recuerda que todo va a volver a ser como en el Edén. Perfecto, limpio, sin nada de preocuparse de que me voy a enfermar ni nada por el estilo. Todo va a ser perfecto y en armonía. Y vamos a poder encontrarnos con Dios todos los sábados. Qué bueno, mano. Qué bueno. No, y otra cosa, con esto también los dejo pensando, ¿verdad? Volvemos a lo de ahorita. Dice que el remanente es lo que guarda los mandamientos de Dios, sea el pueblo del fin, y tiene Ajá. que el testimonio de Jesucristo. Así que, querido hermano que estás escuchando, no son 8 mandamientos, no son 7 mandamientos, son ¿cuántos? 10 mandamientos de la ley moral. Si tú estás Eso es guardando así. 8, ahí no es. O si estás en un lugar que están guardando 7, ahí no es. Ay, Si no, estás en un lugar que tú le preguntas del santuario, que le preguntas de profecía, de apocalipsis, y dice, no, es un enredo, es un espagueti, yo no entiendo eso, creo que no estás en el lugar indicado. está Porque donde no es. el remanente Dios sabe de qué, de profecía. Así que esas dos cositas importantes que las veas. Bien, vamos a la próxima partecita, ¿verdad? La del miércoles. La marca, ¿verdad? Eh, la marca de la La bestia, marca de la bestia. de la bestia. Uy, ¿sabes? Mira,
esta lección del miércoles nos habla, bueno, la primera pregunta rápido nos dice que hay una guerra. Hay una guerra. Dice ahí, creo que el primer versículo que sale en la pregunta es 12:12 y que se habla sobre que no me acuerdo bien si es ese o no, pero sé que habla sobre que Satanás está como león rugiente buscando destruir, ¿me entiendes? Y pues hay una guerra, hay dos bandos, está el bando del bien, está el bando del mal, ¿verdad? Es el conflicto entre Cristo y Satanás, ¿sabes? Entonces, ahí nos habla, ¿sabe que estamos hablando? Estuvimos hablando sobre profecías, ¿verdad? Hace poco, ¿verdad? Y hace un par de eso atrás. Y aquí sales a lucir sobre las bestias y sus aliados, ¿ok? ¿Y qué pasa? Dicen que los aliados salen de la mar y de la tierra. ¿Qué está pasando con eso? Se sabe que a través de la profecía podemos hablar sobre que del mar es de la bestia del mar es sobre la gente, sabe que va a haber de la gente que va a seguir esa bestia y de la tierra que son poderes, ¿cómo se llama? Gobernantes de la tierra, ¿me entiendes? Que ellos van a ser aliados de la bestia. ¿Y por qué van a ser aliados de la bestia? Todo tiene que ver con adoración. Dime si en el principio de los tiempos Satanás, cuando se puso en la guerra contra Dios en el cielo, él no estaba buscando adoración. Exacto. Es lo mismo, ¿sabes? Satanás está buscando adoración. Por lo tanto, Satanás no le gustan los 10 mandamientos porque los 10 mandamientos hay cosas que habla sobre adoración del Señor. ¿Sabes? Todos los mandamientos es adoración a Dios. Y él lo, lo, eso lo refuta o lo pelea o lo quiere irse en contra de eso. Entonces también nos habla del cuerno pequeño, que eso fue lo que estudiamos en Daniel 7. ¿Te acuerdas cuando estudiamos eso en Daniel 7? Que al cuerno pequeño, que también pasaron los 1200, ¿cuántos? 1260 días, ¿sabes? Que hablamos sobre eso también en las lecciones pasadas. Si no se acuerda de eso, para este podcast aquí y vete a la lección número 6, escúchala y mira para atrás. ¿Sabes? Ahí nos habla sobre, ahí nos habla sobre el cuerno pequeño y el poder que iba a tener y todo eso en los 2000, y el reinado que iba a tener sobre 1260 días y todo eso. Mira, aquí también nos habla que la bestia va a tratar de cambiar los tiempos y los mandamientos, ¿sabes? Y ya sabemos que esa bestia ahora mismo, ok, ¿cuántos mandamientos hay? Son 10 mandamientos, ¿ok? ¿Cuál es el mandamiento número 4? Del sábado. Que dice, acuérdate, porque dice acuérdate. ¿Y por qué dice acuérdate? Esa palabra es bien importante porque cuando Dios dice a Moisés que le dice acuérdate del día de reposo, es porque desde la creación se estaba guardando ese día, porque mismo Dios lo dio como ejemplo y lo descansó, ¿sabe? Eso no es que no hay más nada ahí. Es el único día que se santificó y se bendijo. Fue el único día. Sin embargo, por ahí hay otras personas que el cuarto mandamiento te tiene honra a tu padre y a tu madre. Ahí hay un fallo o no hay un fallo. Hay un fallo, ¿sabes? Te cambian los días. Entonces, también te tienen el día de que no, el sábado cambió. Ahora el día que hay que cambiar es el que hay que adorar al Señor es el domingo. Pero sin embargo, no hay nada bíblico que te diga a ti que el domingo es el día de guardar. Te tienen dos o tres versículos ahí sacados de contextos que no tienen que ver nada con eso. Pero sin embargo, Dios te dice a ti en el cuarto mandamiento, acordaos del día sábado para santificarlo. ¿Sabes? Eso no es nada. Esta marca de la bestia es el símbolo que nos habla de aquellos que aceptaron como día de oración el domingo instituido por el hombre en lugar del sábado que fue instituido por Dios. ¿Sabe? ¿Qué quiere decir con eso?
lo estoy diciendo bien resumido, esta parte de la lección podemos estar, ¿sabes? 2 horas aquí hablando, porque es bien intensa. Pero la razón por la que en Apocalipsis se identifica lo del sábado y lo de la adoración al Señor, porque es bien importante. No quiere decir que tú guardando el sábado vas a salvarte, pero sí si adoras a Dios. Y si tú adoras a Dios, vas a guardar el sábado. Y si tú adoras a Dios, vas a tenerlo a Él como ¿cómo se llama? Vas a tenerlo a Él como en primer lugar. Inclusive, dice que va a cambiar los mandamientos, porque en las otros mandamientos que hay por ahí diciendo, eliminan el mandamiento de que no tendrás imágenes. No te harás imagen ni semejanza, nada que esté en el cielo o en la tierra o bajo la tierra. Ese mensaje está eliminado, ese mandamiento está eliminado. Imagínate usted, la marca de la bestia está ahí, en la adoración de Dios. Usted decide qué tú vas a hacer. Te estaba hablando la verdad. Yo digo, hay un pastor que una vez lo dijo, yo le quiero copiar lo que dice. Este mensaje que estamos hablando ahora mismo del Valle y yo, ¿es para bendición o para perdición? Usted decide. En el tiempo del fin va a pasar 2 bandos, los que guardan a Dios, los que obedecen a Dios, obedecen a la bestia. Usted decide cuál quiere estar. Pero como dijimos al principio, que el versículo dice, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, ahí está, ahí se las dejo. Vaya, si quiere decir algo. Sí, quiero aportar, ¿verdad? Importante, como dijo Alexander. Sabemos que estudiamos los de los 1260 años de persecución, ¿verdad? Del pueblo de Dios por parte de la iglesia, ese poder político religioso que estaba, ¿verdad? Y que, pues, convirtiendo a las personas, pero por medio de quemándolo, torturándolo, obligándolo, y todas estas cosas, este poder político religioso que lamentablemente con Napoleón, ¿verdad? Pues sufrió la herida de muerte, pero hay un tiempo de paz, pero ya se sanó esa herida. Y sabemos que esa bestia tiene una marca, y esa marca dice que no podrás comprar ni vender, tiene que ver con comprar y vender. Y vemos que antes, cuando comienza el Imperio Romano, Constantino, ¿qué dijo? Él se convirtió al cristianismo y dijo, ya no va a ser sábado, el día de reposo, ahora va a ser domingo. ¿Y quién le iba a decir que no al emperador? Así que obligó a que fuera domingo y se perdió el sábado. Y por muchos años nadie se acordaba del sábado, pero tú dijiste una palabra ahorita que Dios lo sabe todo. ¿Cuál es la palabrita que comienza el mandamiento? Acuérdate, porque Dios sabía que se le iba a olvidar a los seres humanos. Y una de las cosas importantes es que durante pasa el tiempo, te das cuenta que lo que hablamos ahorita, ese remanente que quedó después de 1844, también encontró la verdad de que del sábado. Y pues, como dice la palabra, restaurador de portillo, o sea, verdades que ya se habían olvidado, se volvieron a retomar. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos, dice que ese poder iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Vieron? ¿La ley de quién? De Dios. Pero ¿qué pasa? La ley de Dios nunca cambia, es inmutable, es eterna. Ahora, vuelvo y repito, importante, esa marca final ahora en el tiempo de ahora, tiene que ver, ¿verdad? Con un día. La marca de Dios es cuál? El sábado. Y la marca del enemigo, porque él quiere lo mismo también, es el domingo. Si tú quieres, sigue estudiando este tema y te vas a dar cuenta de que no es un chips que te van a poner en la frente, no es algo eso no tiene esa marca. No. Lo que te van a sellar es, si tú sigues a la bestia, y pierdes tu salvación por seguir a la bestia adorando en ese día, o sigues a Dios, que su verdadero día de adoración es el sábado. Ahora, si tú sabes esto, el problema es conocer. Es mejor no conocer que conocer, porque ahora tú estás conociendo que te puedes perder porque sabías cuál era el verdadero día de reposo, que es el sábado, y está en los mandamientos de Dios. Así que ahora, mi querido hermano que estás escuchando, vete a la Biblia y ponte a estudiar sobre el sábado. Y vuelvo a lo que Alexander dijo ahorita. El mismo Cristo dijo, yo no vine a abrogar ¿qué? La ley. O sea, ¿qué significa eso? Que sigue vigente ¿qué?
el sábado, o sea, el sábado no se abolió, el sábado sigue ahí. Bueno, vamos entonces a la última parte, Alexander, ¿verdad? Y ese último mensaje es el mensaje de los tres ángeles, que está en Apocalipsis 14:7. Dice, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. Ha llegado. Así que eso significa que en 1844 comenzó ¿qué? El juicio. Y eso significa que debemos de prepararnos, ¿sí o no, Alexander? ¿La que sí? Porque estamos recordando que ese juicio ha comenzado. Así que el primer mensaje en Apocalipsis 14:6 y 7 es que comenzó el juicio, ¿verdad? Y dice, y adorad a aquel que hizo ¿qué? El cielo y la tierra y el mar y las fuentes de ¿qué? De las aguas. ¿Dónde aparece eso en los 10 mandamientos? ¿En qué mandamiento? En el cuarto, ¿verdad? En el de, específicamente en el cual, el que habla del sábado. Así que vemos en el mensaje del tercer ángel, vemos también el juicio y vemos el que, el sábado ahí. Wow. El segundo mensaje en Apocalipsis 14:8, pues nos habla, ¿verdad? De apartarnos de los sistemas religiosos que rinden una falsa ¿qué? Adoración. Wow. Y como yo sé eso, pues lo comparo con la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia, Alessandro? Dice que el tiempo del fin, ese remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que si eso no está así, yo tengo que comparar, pues espérate, no. Yo tengo que hacer lo que dice en Apocalipsis 14:8, ¿verdad? Apartarme de entonces esas falsas religiones. También en el tercer mensaje, en Apocalipsis 14:9 y 11, decidir a quién y cómo voy a adorar. O es salvando el sábado o al enemigo aceptando su marca, que es el domingo. Hermano, le estoy hablando, ¿verdad? Como es. Así que se dan dos características de los que se mantengan firmes en el tiempo del fin. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que eso se encuentra en Apocalipsis 14:12. Para poder guardar los mandamientos en esos momentos críticos se necesita recibir que la fe, ¿verdad? De Jesús, inconmovible, profunda, comprometida, ¿verdad? Invencible. Así que todo esto lo podemos conseguir a través de Jesús. Solamente si ponemos nuestra fe en quién, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo, repito esto mucho, ¿cuántas Biblias hay en la casa de nosotros? Un montón de Biblias. No vamos a tener excusa de que no sabíamos. Ahora, Alexander y yo te lo estamos diciendo. Así que, ¿cuál es tu responsabilidad ante Dios? Buscar en la palabra. Eso se verá verdad. Estos dos nos quieren engañar me quieren engañar a mí. ¿Qué yo saco con eso? ¿Qué yo saco con tratar de engañar a ustedes? Al contrario, queremos que abran los ojos, ¿verdad? Queremos que aprendan estas cosas lindas que el enemigo no quiere que las aprenda. Y importante, cuando tú amas a Dios por amor, mira, las otras cosas vienen por añadidura. Y ahí tú guardas sus qué, sus mandamientos, pero no lo haces por un requisito, Alexander, ni obligado, lo haces por amor. Ahora, Edwin, es que el sábado es el día que yo más genero que dinero. Si tú tienes tu fe puesta en Cristo, créeme que va, como yo he visto mucha gente que tiene negocio, cierra el sábado y es doble bendecido. El domingo. Doble. ¿Por qué? Porque honraron el mandamiento. Así que vemos ese triple mensaje angelical que por medio de Apocalipsis 14:7, ¿verdad? Hasta el 11, vemos el mensaje de Dios para el pueblo del fin. Alexander, ¿algún comentario de esa parte? Mira, en la parte del mensaje de los tres ángeles, aquí se habla sobre el otro versículo que estaba hablando, Apocalipsis 14:12, que dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿sabes? No es igual, mandamiento, ese versículo no es parecido al que estábamos hablando desde el principio. Sí, sí. Mandamientos de Dios, los dos veces, y tienen la fe de Jesús. Y no dice tienen fe en Jesús, dicen tienen la fe
de Jesús. Y aquí es que está la cosa. Cuando dice que tienen la fe de Jesús, es porque la fe de Jesús era inquebrantable. Tú vas a creer en lo que tú no crees que vaya a pasar. Tú vas a tener fe de las cosas que tú piensas. Por ejemplo, lo del sábado. Eso es fe. Yo voy a cerrar, si tienes un negocio el sábado, yo voy a cerrar el sábado y abro el domingo. ¿Me entiendes? Y eso es tener fe de que Dios va a cuidarte de ti, de que tú no vas a perder dinero ni nada por el estilo. Ahí que está la fe. La fe que tenía Jesús era una fe inquebrantable. Era una fe completamente dependiente de su Dios, del Padre. ¿Me entiendes? Del Padre. ¿Sabes? Él tenía una fe dependiente del Padre. Así que tenemos que tener la fe nosotros también, dependiente completamente del Padre. Y los mandamientos de Dios, esto está en Apocalipsis, esto no está en Génesis, esto no está en Éxodo. Los mandamientos de Dios son los mismos mandamientos que se dieron en el Sinaí. Eso no cambia. Eso no cambia y eso está ahí. ¿Me entiendes? Ahí que eso es que tienen que entender. ¿Sabes? La Biblia te dice a ti las cosas como son. Tú decides si cogerla o, como decimos nosotros en la calle, ignorar, pichar para loco. Bueno, Alexander, ¿nos puede leer esa última porción, verdad, del espíritu de profecía? Sí, dice, si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo, un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios. ¿Qué hizo el Hijo? Perdón, ¿qué hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua? Resulta, pues, que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Y eso está en Conflicto de los Siglos, página 433. Y también el mensaje del tercer ángel te está invitando ¿qué? A observar el cuarto mandamiento. Bueno, Alexander, Oye, del Valle, quiero decir, aquella persona que está viendo y quiera entender más esto, quiera tener un estudio más profundo, mira, ponlo en los comentarios abajo. Ponlo en los comentarios abajo y diga de dónde es, que si es de Puerto Rico o está acá en Pensilvania, en Lancaster, o es de cualquier otra parte del mundo, nosotros podemos chequear y averiguar y una persona puede ir a su casa a estudiar con usted. O mira, hoy en día, a través de Zoom, a través de otras aplicaciones, podemos hacerlo en distancia. Solamente usted ponga los mensajes abajo en el comentario. Me gustaría coger estudios bíblicos, me gustaría aprender más de Dios, me gustaría aprender más de la Biblia. Mira, sin ningún, ¿cómo es? Como dicen, sin ningún, ¿cómo se llama eso? Nada, obligación. Usted lo quiera coger y usted coge los estudios bíblicos, entonces después que coge los estudios bíblicos, usted decide si quiere bautizarse o no, o whatever. ¿Sabe? Es completamente gratis, no hay que pagar nada. Póngalo en los comentarios. Y nosotros podemos buscarle a quién, o podemos hacerlo entre nosotros mismos. Bien, Alexander, entonces despídete que ya nos vamos. Sí, que Dios los bendiga, que los guarde. Acordaos que la fe de Dios, la fe en Jesús es lo máximo. Y para hacer eso hay que guardar su mandamiento. Así que nos veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.